el Mayo Zambada, el último rey del narco. Imagina a un hombre que durante más de medio siglo fue una sombra omnipresente en México y Estados Unidos. Un fantasma que nunca caía, un mito que parecía intocable. Ese hombre es Ismael el Mayo Zambada, el legendario capo del cártel de Sinaloa. Hoy finalmente su imperio se derrumba. El Mayo se declaró culpable en una corte de Brooklyn, aceptando lo que todos sospechaban, que su poder se sostuvo gracias a una red de corrupción que alcanzaba a policías, militares y políticos mexicanos. Este es el inicio del fin de una era, y el comienzo de un terremoto político que podría arrastrar a las élites de México. Ismael el Mayo Zambada, el capo de capos del cártel de Sinaloa, se ha rendido ante el gobierno de Estados Unidos al declararse culpable de varios cargos de narcotráfico. Por ahora, los detalles del acuerdo que Zambada alcanzó con el Departamento de Justicia en Nueva York permanecen sellados, pero expertos consideran que este giro judicial tendrá profundas repercusiones a nivel político, judicial y criminal, tanto en México como en el ámbito internacional. Zambada, de 75 años, es quizás el mayor varón de la droga que ha pisado una prisión de este país. Su poder, se dice, era mayor que el de su antiguo socio Joaquín El Chapo Guzmán. El cártel de Sinaloa surgió a finales de los 80 y alcanzó su punto más alto cuando la alianza entre el Chapo y el Mayo era la columna vertebral de la organización criminal. Compartían el poder, las rutas de trasiego y las ganancias. El propio Chapo Guzmán saludaba con el sombrero de su compadre. Durante más de 50 años el Mayo fue un titán en las sombras. Su historia comenzó en 1969, traficando marihuana. Luego se expandió a cocaína, heroína, metanfetaminas y más recientemente fentanilo, la droga más letal de nuestro tiempo. Se calcula que bajo su mando, el cártel de Sinaloa movió más de 1.5 millones de kilos de cocaína, gran parte con destino a Estados Unidos. Y lo hizo gracias a un sistema de sobornos que, según él mismo confesó, se extendía desde los mandos locales de la policía hasta los más altos niveles del ejército y la política en México. Su captura en julio de 2024, presuntamente traicionado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, marcó un giro dramático en la guerra entre facciones del cártel. Mi compadre y yo somos socios. Mi compadre, este muchacho, mi socio, el de la M. Por acá también hay mucha seriedad. La vieja guardia del cártel se resquebrajó hace 10 años. El Chapo fue detenido 2 veces, en 2015 y 2016, y finalmente extraditado a Estados Unidos, donde lo condenaron a cadena perpetua. El Mayo parecía intocable, pero fue arrestado tras llegar en un avión privado a un aeropuerto de Nuevo México el año pasado. Él asegura que un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, lo secuestró y entregó. Ahora que Zambada se ha declarado culpable, se abre la posibilidad que se convierta en un testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Si es así, estaría obligado a revelar información que ayude a procesos legales contra otros jefes del crimen organizado, así como en investigaciones de corrupción que involucren a actores institucionales. Él y su cártel han corrompido a funcionarios latinoamericanos de alto nivel, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el zar antidrogas de México, Genaro García Luna. Ambos exfuncionarios fueron enjuiciados en Nueva York y ahora cumplen largas sentencias en prisiones de este país. Hoy, sentado frente a la justicia estadounidense, el Mayo ya no es el fugitivo eterno, sino un anciano de 77 años, vestido con uniforme carcelario que arrastra una pierna al caminar y que carga sobre sus hombros la caída de todo un imperio criminal. En esta trama hay nombres que se repiten una y otra vez. Ismael el Mayo Zambada, el arquitecto de la red de narcotráfico más longeva y poderosa del hemisferio. El cártel de Sinaloa, una organización que se convirtió en un estado paralelo con capacidad militar, financiera y política. Los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, rivales y en ocasiones aliados incómodos del Mayo, que lo habrían emboscado en su última caída. Y en las sombras, los políticos y militares mexicanos que por décadas permitieron la expansión del narco a cambio de millones en sobornos, un tema que ahora amenaza con explotar en un escándalo de proporciones históricas. El Mayo no solo movió droga, también fue un estratega militar y financiero.
Su organización utilizó túneles transfronterizos, avionetas, submarinos improvisados y flotas de tráileres para mover toneladas de cocaína y metanfetaminas. Pero su arma más letal no fueron los fusiles AK-47 ni las ametralladoras calibre 50, sino la corrupción institucionalizada. Cada soborno pagado era un blindaje contra la justicia, un seguro de impunidad que le permitió permanecer intocable por más de 5 décadas. Impacto en México y el mundo. La confesión de Zambada no es solo un capítulo judicial, es un terremoto político. Su admisión pública de haber sobornado a militares y políticos mexicanos sacude directamente a la élite gobernante de México, dejando una pregunta incómoda. ¿Quiénes se beneficiaron de su dinero y su poder? En Estados Unidos, la noticia refuerza la narrativa de la guerra contra el fentanilo, donde Washington exige más resultados y menos complicidad. Mientras tanto, en México, el eco de estas palabras amenaza con abrir grietas en la credibilidad de las instituciones. El capo podría testificar en contra de aquellos que sobornó. Tiene muchísima información. Estás hablando de uno de los capos más respetados en el mundo criminal y más exitosos de la historia del mundo criminal. El abogado Katz cree más viable que Zambada tome la opción de declararse culpable, pero sin cooperar con las autoridades de Estados Unidos. El evitar un juicio y declararse culpable y a través de eso evitar la pena de muerte es un buen resultado donde él tiene mucho que ganar. Pero también es un buen resultado para el gobierno de los Estados Unidos, porque el señor Zambada tiene 75 años, vamos a suponer que le queden 10 años de vida. Si él tiene la pena de muerte, va a tener 10 años de apelaciones en contra de la pena de muerte, y eso para el gobierno de los Estados Unidos es sumamente caro. Veo difícil que este sea un caso como el de los Chapitos, donde ellos genuinamente están buscando una condena relativamente corta y poder seguir con sus vidas. Más allá de las cifras, el legado del Mayo está escrito en sangre. Miles de muertos en la guerra contra el narcotráfico, comunidades enteras atrapadas en el fuego cruzado y generaciones de jóvenes consumidos por las drogas que él ayudó a traficar. La figura de Zambada no es solo la de un capo, sino la de un sistema que devoró a México desde adentro, corrompiendo su democracia, sus fuerzas armadas y sus instituciones. En términos de seguridad, algunos anticipan que, cualquiera que haya sido la opción legal que Zambada tomó en la Corte de Nueva York, aumenten las tensiones dentro del cártel de Sinaloa y grupos rivales. La división del cártel se inició en 2018 durante el juicio del Chapo Guzmán, en el que 2 familiares de Zambada testificaron en su contra. La segunda separación ocurrió en octubre de 2019, cuando militares mexicanos detuvieron en Culiacán a un hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López. No, él no tiene nada que ver, oiga. Los hermanos de Guzmán dirigieron un violento operativo para rescatarlo. Los Zambada y otras facciones del cártel no participaron. El conflicto llegó a un nuevo fondo en julio del año pasado, con la detención del Mayo y la presunta participación en esta de un hijo del Chapo Guzmán. Tras la caída de Zambada, las facciones de los Chapitos y los Mayos han protagonizado una sangrienta guerra que se ha cobrado cientos de vidas. Se registraron 590 homicidios del 1 de enero al 25 de julio en Sinaloa, lo cual significa un incremento del 400% respecto al mismo periodo del año anterior, según un análisis de la cadena CNN. A esto se suman los crecientes informes de personas desaparecidas. Hoy, mientras espera su sentencia a cadena perpetua, el Mayo se convierte en el último gran capo que vio nacer, crecer y transformarse al narco en México. Su confesión es histórica, pero también peligrosa, porque si decide hablar más de la cuenta podría arrastrar consigo a presidentes, generales y gobernadores que durante décadas miraron hacia otro lado. El juicio del Mayo no es solo el fin de un capo, es la apertura de un capítulo que podría redefinir el futuro político de México y su relación con Estados Unidos. La pregunta es, ¿estamos frente al final del narcoestado o apenas ante la punta del iceberg? Sinaloa ya no es un simple estado mexicano, es un narcoestado consolidado. Un territorio donde los cárteles han tomado el lugar de las instituciones, controlando desde las rutas de la droga hasta la vida cotidiana de miles de familias. La policía y el ejército patrullan las calles, pero su presencia es simbólica. Al final, quien realmente manda son los capos. Son 10 meses de una guerra que parece no tener fin.
La facción de los Chapitos y la del Mayo Zambada, encabezada por el Mayito Flaco, se disputan comunidades y al menos 13 municipios de Sinaloa que han convertido en campos de batalla. Esta guerra modifica la estructura del cártel de Sinaloa. Más de 1,700 personas fueron asesinadas, aunque las cifras varían. Hasta el último día de junio, la Fiscalía Estatal reportó 1,538 homicidios. Un recuento del diario El Universal reportaba hasta 1,612 asesinatos. La ley que rige en Sinaloa no viene de un congreso ni de un tribunal, sino del fuego de las armas y del miedo impuesto por la muerte. Hoy, ese narcoestado está en guerra. Una guerra brutal entre dos bandos nacidos del mismo monstruo criminal. Los Chapitos, los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, y los Mayitos, los hijos del legendario Ismael El Mayo Zambada. La incapacidad del gobierno federal para desarticular al cártel de Sinaloa ha dejado el terreno libre para que sus facciones se enfrenten sin freno. Y en esta lucha por el poder absoluto, las calles se han convertido en un cementerio abierto. Más de 3,000 personas asesinadas o desaparecidas en menos de un año, mientras las autoridades solo ofrecen comunicados de prensa y promesas vacías. El conflicto comenzó tras la caída del Mayo en 2024, cuando fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Su ausencia desmoronó el frágil equilibrio que mantenía unida a la organización. Sin un árbitro, el cártel de Sinaloa estalló en pedazos. Los Chapitos, jóvenes, violentos y ambiciosos, acusaron a la vieja guardia de traición. Los Mayitos, por su parte, reclamaron el legado de su padre como herencia natural. El resultado fue un baño de sangre que arrasó con comunidades enteras, desplazando familias y dejando tras de sí pueblos fantasma. Que Ismael Zambada diera a conocer una carta en la que detalló la traición del Chapito. Desde ese momento se comenzaron a formar alianzas y las facciones se armaron hasta los dientes. La violencia detonó el 9 de septiembre. Desde entonces cambió totalmente la vida cotidiana en varias localidades de Sinaloa. Las calles lucen vacías. Los sicarios ordenaron quitar todas las cámaras de seguridad. Cientos de casas y negocios fueron abandonados y varios restaurantes cerraron sus puertas. Y aunque el gobierno desplegó soldados, la violencia demostró que en Sinaloa el Estado ya no tiene control real. Desde una corte federal en Brooklyn, El Mayo, a sus 77 años y con la cadena perpetua asegurada, se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado. Y desde prisión lanzó un mensaje desesperado, pidió detener la violencia en Sinaloa. Pero sus palabras sonaron huecas. Porque en el narcoestado que él mismo ayudó a construir, la guerra ya no depende de viejas órdenes, sino del odio y la ambición desatada de las nuevas generaciones. Mientras en Estados Unidos se dictan sentencias, en México los muertos siguen apareciendo día tras día, frente a un gobierno incapaz de imponer autoridad. Los Chapitos han desatado un terror militarizado. Drones cargados de explosivos, rifles Barrett calibre .50 capaces de perforar vehículos blindados, camionetas artilladas y un ejército de sicarios jóvenes reclutados en masa. Su objetivo es claro, aniquilar a los Mayitos y quedarse con todo el imperio. Del otro lado, los Mayitos sobreviven gracias a las lealtades rurales, a pactos locales y a una guerra de guerrillas que resiste, pero que cada día se ve más debilitada. Ismael El Mayo Zambada hizo un llamado a la población de Sinaloa a evitar la violencia, luego de declararse culpable este lunes 25 de agosto de los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos. El mensaje se difundió a través de su abogado, Frank Pérez, tras la audiencia celebrada en un tribunal de Nueva York. La declaración señaló: "Mi cliente hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia", en referencia a la guerra interna que se desató entre los Mayos y los herederos de El Chapo, después de la captura de Zambada en julio de 2024, un conflicto que ha dejado más de 1,000 muertos en el estado. El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado, agregó la declaración. Zambada reconoció ante la justicia estadounidense haber sido cofundador del cártel de Sinaloa y haber traficado al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, en su mayoría con destino a Estados Unidos. El Estado mexicano observa como espectador, incapaz de desarmar a ninguno de los dos bandos, tolerando que en su territorio se libren auténticas batallas campales. Mientras tanto, el pueblo vive atrapado en medio del fuego cruzado. Los agricultores trabajan bajo extorsión
Los negocios pagan derecho de piso, las escuelas cierran y familias enteras huyen de la violencia. En muchos municipios, las autoridades locales obedecen más al narco que al propio gobierno federal. Niños crecen conociendo más de armas que de libros, y madres desesperadas buscan a sus hijos en fosas clandestinas. El gobierno anuncia operativos, pero los cárteles responden con bloqueos, emboscadas y fuego abierto contra la Guardia Nacional. Las autoridades mexicanas insisten en negar cualquier alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación, pero la DEA advierte lo contrario. De confirmarse, México entraría en una espiral de violencia aún más sangrienta. Lo alarmante es que, aun si esa alianza no existe formalmente, el solo rumor basta para desatar terror y demostrar la debilidad de las instituciones frente a los cárteles. Cada declaración oficial parece más un intento desesperado de ocultar la realidad que un verdadero plan para recuperar el control. Hoy, Sinaloa no es un estado, es un campo de guerra. El narco ya no se esconde, lo gobierna todo. Los convoyes armados circulan a plena luz del día, desafiando al gobierno, que en muchos casos se limita a replegarse. Y aunque el Mayo agoniza en prisión pidiendo paz, sus herederos y los del Chapo no buscan acuerdos. Buscan exterminio. Sinaloa sangra, México tiembla, y el mundo observa cómo el cártel más poderoso de la historia se desmorona en una guerra de herederos. Una guerra que no solo amenaza con arrastrar a Sinaloa, sino con devorar a todo un país ante la evidente incapacidad del gobierno para detenerlo.